Bien, bien. Gente en el hall o en la sala de los costados empieza en este momento el track de bioingeniería. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, por tomarse un tiempo para acompañarnos en el marco de las jornadas de informática universitaria que organiza el Hospital Italiano. Ya hace un tiempo que hemos incorporado el track de bioingeniería, entendiendo que las distintas disciplinas del conocimiento médico están cada vez más integradas, que si bien la informática médica implica soluciones de hard y soft, o sea, cuáles son los puntos de contacto, la bioingeniería lo mismo, ¿sí? Se desarrollan soluciones de hard y software, con la única diferencia que en la bioingeniería el hardware ya se piensa diseñado en contacto íntimo con el paciente, por lo cual aplican condiciones especiales de cuidado tanto en la fabricación, el diseño y la aplicación en terreno. De ahí digamos que hay que extremar tanto el diseño y construcción del software como del hardware asociado. En el track de hoy tenemos dos momentos diferenciados. Ahora por la mañana nos vamos a orientar más a soluciones de uso en la clínica por fabricantes de equipamiento médico. Tenemos dos fabricantes, corporaciones multinacionales como Philips y Braun, y después desarrollo de una empresa nacional. Entonces, para empezar, les voy a presentar al primer orador, que es Rafael Díaz Rodríguez, del hermano país de Chile, de la empresa Philips, que nos va a comentar sobre soluciones, cuáles son el estado, digamos, del presente y las soluciones que se vienen futuras para la detección temprana del deterioro del paciente. Rafael es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Federico Santa María, tiene posgrados en dirección y gestión de proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y participa en actividades docentes de la maestría en informática médica en imagenología de la Universidad Nacional de Chile. Hace años ya que trabaja en empresas multinacionales y particularmente en Philips, se encarga de la gestión desde el diseño e implementación de proyectos de IT focalizados entonces en el cuidado del paciente y con esta visión de salud integrada y conectada. Así que bueno, sin más los dejo con Rafael. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Por ahí se me escuchan bien? Sí, perfecto. Lo que vamos a estar hablando tiene que ver con la detección temprana del deterioro del paciente. Bueno, me presento, la introducción que ya me hizo Jorge, Rafael Díaz. Soy el especialista de Connected Care, que es el área de Philips que ve toda la integración de datos transversalmente a nivel del hospitalario para South Latam. Y quiero partir con hablando de cuidados generales. Estamos hablando de pacientes que no son críticos, que están hospitalizados o que vienen llegando en urgencia, que no son pacientes que estén directamente en riesgo. Y en este escenario, a mí me gusta siempre hacer una suerte de visión de cómo estamos hoy día. Y esta es la visión de Argentina. ¿Sí? Hoy día el número de enfermeras por cada 1000 habitantes es de 0,42. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Lo que está muy por debajo del promedio de las Américas y muy por debajo del promedio de la OCDE.
¿Qué significa eso? Que Argentina tiene pocas enfermeras para atender a los pacientes. De hecho, el porcentaje de profesionales de salud que no son médicos equivale al 11%. 11% son enfermeras tituladas, el resto son auxiliares médicos. Esos son datos que están hoy día en Argentina. Por otro lado, la razón de enfermero a médico es de 0,56, cuando lo ideal es que sea 1 a 1, y está muy por debajo del resto de las Américas, muy cercano a lo que es el resto del Cono Sur. ¿Qué significa esto? Que estamos en una situación un poco complicada en términos de personal. Estos son datos de Chile. Se hizo una encuesta a nivel nacional, a nivel de las enfermeras. ¿Cuál es el escenario de las enfermeras? ¿Y qué es lo que se están viendo hoy día? Que una enfermera puede estar atendiendo entre 5 a 30 pacientes a su cargo durante una jornada normal. Y el promedio está en 18. Cuando en Estados Unidos y en países del primer mundo, el máximo que se admite es 6 o 7 pacientes por enfermera en cuidados generales. ¿Qué significa esto? Más pacientes por enfermera. El índice de mortalidad a 30 días de esos pacientes aumenta y por consiguiente el staff, los enfermeros empiezan a sentirse, digamos cansados o empiezan el proceso de burnout. ¿Sí? De hecho, en la encuesta que se hizo en Chile, lo que está pasando es que las enfermeras son enfermeras jóvenes hasta 30 años que tienen máximo 4 o 5 años de experiencia y después dejan de trabajar porque el nivel de estrés por la cantidad de pacientes es mucho. Entonces, ese es el escenario que estamos viendo hoy día y eso afecta, tiene un impacto directo en el paciente. Un momentito, por favor, que... ¿Cuáles son esos riesgos que estamos viendo hoy día? Un aumento en la tasa de mortalidad a 30 días que se triplica. Estamos viendo también que el 66% de los pacientes presentan signos de deterioro 6 horas antes u 8 horas antes de que el paciente efectivamente se deteriore o que tenga un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Y lo importante aquí es que esa enfermera que debería estar cuidando ese paciente, la idea es que lo pueda detectar a tiempo para evitar que ese paciente se agrave. El problema está en que esa enfermera tiene muchos pacientes a su cargo, no tiene la capacidad para resolver las situaciones y tenemos este índice. Por otro lado, como tengo muchos pacientes que se me agravan en el cuidado general, los tengo que derivar, por ejemplo, a la UCI, ese costo lo tiene que absorber el hospital. Y ese costo, o el paciente, y ese costo puede ser 5 veces más alto que el costo de mantener un paciente en cuidados generales. Por otro lado, el 63% de las muertes prevenibles son por fallas en el rescate. Llegué tarde, lo detecté tarde, el deterioro, etcétera. Por otro lado, entre el 8 al 12% de pacientes que presentaron problemas adversos eran pacientes hospitalizados. De los hospitalizados, el 8 al 12% presenta algún signo de deterioro estando en hospitalización o estando en cuidados generales. Por último, el 35% de los pacientes en riesgo mueren. Todas estas estadísticas son estadísticas que están sacadas de Estados Unidos. Probablemente sea muy similar en países de Latinoamérica o quizás un poco peor. ¿Sí? El 10% de los hospitalizados van a presentar eventos adversos. Y la mitad de ellos los podemos prevenir. Si podemos prevenir esos pacientes adversos o esa complejización de los pacientes, es una tarea que podemos lograr.
6 a 8 horas antes, como les comentaba recién, empiezan los signos de deterioro. ¿Qué signos de deterioro? Por ejemplo, el ritmo respiratorio. Se ha detectado que es uno de los mejores índices para detectar que un paciente se nos va a agravar o que va a presentar un paro cardiorrespiratorio. Y 6 a 8 horas antes, ese ritmo respiratorio va a empezar a generar, va a estar anómalo. Uno de cada seis pacientes está de complicaciones y el costo de la atención de la UCI es 5 veces mayor que el costo de mantener un paciente en cuidados generales. Ese es el escenario hoy día. Eso es lo que estamos viendo nosotros en Philips y en las instituciones de salud. Entonces, formas de resolver esto las hay. ¿Sí? Una medida que están tomando algunos países en Europa o en Estados Unidos tiene que ver con la aplicación de protocolos de Early Warning Score o de puntaje de detección temprana. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Yo tengo un paciente está en cuidados generales en donde yo voy a tomar signos vitales que determino ritmo respiratorio, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno en la sangre, etc. Y cada uno de esos valores que yo mido, le voy a asignar un factor de riesgo, ¿sí? que va entre 0 y 3. Eso sumado me va a generar número. Ese número dentro de las instituciones se determina qué número corresponde a un factor de riesgo importante para el cual yo tengo que, por ejemplo, hacer llegar al equipo de respuesta rápida. Esto en el papel suena bien. El problema está en que, como les decía recién, hay pocas enfermeras que tienen muchos pacientes y hacer esto por cada paciente es en la práctica un tanto inviable. O sea, es saturar más a los profesionales de la salud que tienen que estar cuidando al paciente en más tareas y que a la larga probablemente no lo terminen haciendo o lo terminen haciendo a medias o quizás mal. ¿Sí? Precisamente porque no tienen el tiempo para hacerlo y tienen otros 25 pacientes que están revisando o que están monitoreando. Entonces, ¿cuál es el target? Yo tengo 6 a 8 horas antes, en donde yo tengo una detección temprana, en donde yo puedo aplicar algún tipo de acción sobre el paciente para evitar que se me agrave. Pero lo que está pasando hoy día es que 15 minutos antes de que el paciente se agrave y que esté en condición grave, recién lo detecto. Con ese tiempo ya simplemente tengo pocas oportunidades para poder resolver el problema del paciente. Esa es la situación y lo que estamos tratando el target nuestro de mejora en donde podemos nosotros aportar con tecnología, con integración a este nivel. ¿Cómo? Primero, que lo más simple es cómo logramos tomar signos vitales, ya sea a través de spot check, hacemos las rutinas de ir tomándole los signos vitales al paciente cada 4 horas, cada 5 horas, de acuerdo a la política que tenga la institución. Usar sensores, biosensores para estar permanentemente monitoreando al paciente, pegarle al paciente o colgarle al paciente sensores que vayan midiendo el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca. Otro tipo de monitoreo vestible que pueda tener el paciente para que se pueda mover libremente por todo el área. Eso me va a permitir a mí estar constantemente tomando data sin que esa toma de data adicional caiga en las manos de los auxiliares o las enfermeras. Segundo punto, software de gestión de Early Warning Score. Toda esa información que yo genero necesito de alguna manera procesarla y estar tomando los datos manualmente desde los monitores o de los sensores puede ser un tanto complejo. Por lo tanto, aquí llega la primera parte de tecnología y de integración, que es tomar toda esa información y llevarla a un software de gestión en que va a tener un tablero de información, va a tener medidas o reglas
reglas de escalamiento, por ejemplo, para cuando un paciente supera cierto nivel de riesgo, por ejemplo, llega al nivel 4, inmediatamente le avise al celular de la enfermera a cargo o le avise al equipo de respuesta rápida para que tome acciones. Y por otro lado, herramientas de decisión clínica para que el médico o la enfermera pueda ver la información y con esa información tomar alguna determinación. Tercer nivel de integración o tercer nivel de etapa, digamos, tiene que ver con la integración con la ficha electrónica. Ese paciente que está en cuidados generales probablemente también tuvo exámenes de laboratorio, tuvo exámenes de imágenes, hicieron algunas pruebas en banco de sangre. Por lo tanto, toda esa información es parte de la historia de salud del paciente. Y toda esa información se puede centralizar usando una ficha electrónica, un registro electrónico de pacientes. Y por último, que digamos esto es hacia dónde va el desarrollo, tiene que ver con etapas de machine learning. ¿Qué significa esto? Como yo ya tengo toda la información de los monitores de signos vitales, de los resultados de laboratorio, de los resultados de imágenes, toda esa información se puede cruzar. Y con esa información yo puedo empezar a predecir qué es lo que va a pasar con un paciente incluso 24 horas antes de que efectivamente pase. Ya se están haciendo pruebas en Estados Unidos para detección de riesgo de paros cardiorrespiratorios usando datos de laboratorio, usando datos de signos vitales, con sistemas de Early Warning Score y con integración con la ficha electrónica para que ese paciente poder atajar antes que ese paciente no se me muera, incluso en la UCI. Esto también se puede aplicar también para pacientes en cuidados intensivos. Y eso es para dónde vamos hoy día. Todo esto, tanto los vestibles como los pods que se ponen al paciente para la medición de signos vitales, como los sistemas de spot check, el software del Early Warning Score, la integración, la gestión de eventos y el machine learning es lo que nosotros podemos implementar. Pero por sí solo no va a funcionar. O sea, aquí hay todo este tipo de soluciones de tecnología, hay un factor muy relevante que tiene que ver con que el software por sí solo o el hardware por sí solo no sirve. O sea, yo puedo tener el mejor software del mundo, puedo tener el mejor hardware del mundo, pero si no lo acompaño de lo que viene, que probablemente es lo más importante de todo, que es las personas, gente de TI, los equipos biomédicos, enfermeras, médicos, los profesionales de las empresas que son proveedoras, todos tienen que trabajar juntos para que esto efectivamente funcione. Y cuando se logra esto, hablamos de transformación clínica. Este es el proceso que uno, digamos, en cualquier proyecto de este tipo de implementación de tecnología para la salud, estamos hablando de transformación clínica. ¿Cuál es el resultado de éxito, digamos? Podemos mejorar la atención del paciente, el cuidado del paciente. Aumentamos la eficiencia del hospital, uso los recursos que corresponden en el momento que corresponde sin desgastar a las enfermeras en trabajos administrativos que quizás no agregan valor y dedicándole más tiempo al paciente, por ejemplo. El paciente se siente mejor, se siente mejor atendido, más atendido y con mayor importancia dentro del flujo del trabajo del hospital. Y por último, aumenta la satisfacción del staff, que es uno de los grandes problemas también que tenemos a nivel de enfermeros y de profesionales de la salud. Estos son datos en donde se ha implementado este tipo de soluciones, son casos de éxito. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha disminuido la mortalidad hospitalaria en un 20%, ha bajado la tasa de remisión en la UCI en un 24%, ha bajado un 35% la ocurrencia de eventos adversos severos. Esta quizás la que más me impacta a mí, que hay una disminución, se ha detectado una disminución del 86% en la aparición de paros cardiorrespiratorios en cuidados generales. Dado que mando menos pacientes a la UCI, menos pacientes se me mueren en la UCI, un 66% menos.
tengo una reducción de códigos azules en un 70% y la estadía en el hospital del paciente disminuye en un 12%. Esta es la imagen que uno podría obtener. Estos son resultados reales de distintos clientes en donde se han implementado este tipo de soluciones y que eventualmente podrían ser también casos de éxito en países de Latinoamérica. Les voy a mostrar dos casos de éxito. Uno en un hospital que no lo voy a pronunciar, que está en Gales, un hospital de 432 camas para un universo de 125.000 habitantes, en donde se implementó soluciones de monitoreo, de software de gestión del e-learning score, malos servicios de transformación clínica, y ellos lograron en algo así 8 meses, 9 meses, 35% de disminución de eventos serios, 40% de disminución de mortalidad en la UCI y 80% de reducción en los paros cardiorrespiratorios, solamente con la implementación de este tipo de soluciones sin más personal. Este es el segundo caso de éxito en Lakeland, en Florida, que es el segundo hospital más grande de Florida. Se supone que tiene que pasar un video ahora. So our goal was to totally eliminate code from inpatient nursing, especially the floor or wards. So we looked into different ways of doing that, and we found out that vital signs is one of the key ways to track how someone is progressing, how their health is progressing. We wanted to integrate the vital sign machines to EHR when we invited Philips to come and show us their product, how it's going to be done. Philips mentioned that they can also do vital signs early warning scoring system on the device, and we said, wow, that's possible. So yeah, let's do it. Let's see what happens. So the Guardian system helps many ways. It tracks the subtle changes in the vital signs. Sometimes when clinicians look into the vital signs, they might look at just heart rate, but not the vital signs altogether. And a subtle change that's happening in vital signs, that's an indication either the patient is getting better or it's getting worse. And Guardian system tracks it, flags it, and helps the clinicians to identify there is something that they need to pay attention to. After we implemented the Guardian system, we saw 56% reduction in codes. Not long ago, when I asked, how is it going? Is it working well? And what if we stop doing this and going back to the old way, paper and then documenting? And the nursing assistant nurses said, why would you do that to us? So I'm really excited, and our team, our nursing team, also excited, a bit surprised. But our goal is to have 0 codes. So that's where we are heading, and I think we can accomplish that. Este es el segundo caso de éxito. Lakeland, en Florida, es el quinto hospital más grande del área de Florida. Ellos implementaron una solución no completa, solamente con cierto tipo de monitores y servicios de transformación clínica, y ya tuvieron un nivel de éxito importante en términos de resultado. Ahora de alguna manera, para hacer un cierre, poder ver si tienen alguna pregunta. Aquí hay dos áreas importantes. Innovación y tecnología, por un lado, y el otro es transformación clínica. Innovación y tecnología van a ser los monitores, van a ser los monitoreos continuos con los vestibles, va a ser el software de gestión del e-learning score, va a ser el software para la gestión de eventos, va a ser la integración con la ficha electrónica o con cualquier otro tema que tenga el hospital. Esa es una mitad. La otra mitad es transformación clínica.
es evaluar los procesos, hacer el assessment de procesos, ver cómo se adquiere la información, gestionar el cambio, hacer análisis de la información, hacer análisis de la data que se está generando, porque no todos los hospitales son iguales. Probablemente pueden ser similares, pero cada uno tiene sus propios procesos, sus propios flujos de trabajo y la solución se tiene que adaptar a eso, no al revés. Y para todo esto en conjunto es una solución para detección temprana de deterioro. Eso es. Les agradezco el tiempo y la dedicación. Si tienen consultas. Gracias. ¿Seis consultas? Un segundito, te acerco el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo, yo soy kinesiólogo de la unidad de paciente crítico de Clínica Santa María en Santiago de Chile. Quería hacerte la consulta de, bueno, en la unidad de paciente crítico nosotros efectivamente recibimos constantemente las claves 7, que nosotros llamamos que son estos posibles eventos más graves que se dan en la hospitalización común. Sin embargo, en las cabezas de nuestras unidades son médicos que son más bien longevos, son de gran experiencia, pero son médicos mayores, que a veces son un poco reacios a esta integración de la tecnología, a pesar de que los números son extremadamente favorables en torno a la prevención. ¿Cómo? ¿O qué herramientas pretenden o pueden entregar ustedes como empresa para intentar modificar este pensamiento o llegar a cómo implementarlo? Porque no sé si ustedes saben, creo que sí, pero la situación en Chile está compleja. No solo en grandes rasgos, sino que la intervención de salud también está un poco compleja. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto, entendiendo que hay un costo asociado, en convertir esta cabeza que tiene la esperanza que en las manos está la solución, a llevar que la tecnología no es un soporte fundamental para prevenir esto? Nosotros lo vemos de dos maneras. Una tiene que ver con hay una etapa primero de educación. O sea, nosotros tenemos que llegar al cliente y educar tanto a la persona que está a cargo como a los usuarios finales de qué es lo que se trata esto. Porque no todos saben, de hecho, yo tengo mucha experiencia previa en soluciones de RISI-PACS. Los primeros RISI-PACS que se implementaron en Chile, no había mucho conocimiento, no había mucha idea de por qué se implementaba. Eso es lo primero, educación. Y lo segundo es acompañamiento. Nosotros, la idea de un proceso de implementación de este tipo de soluciones pasa por un acompañamiento continuo y una gestión del cambio a todo nivel. Y de alguna manera tratar de convencer a este médico. Yo sé, va a haber médicos que van a ser un poco más cabeza dura, pero pueden ser un poco más complejos de convencer, pero a la larga terminan convenciéndose porque empieza a haber resultados. Van a empezar a ver que su propio staff lo va a estar demandando. Necesitamos este tipo de soluciones porque me facilita el trabajo y me permite tener más tiempo con el paciente. O sea, por ejemplo, un staff de enfermeras llenando estas sábanas completas con datos, no sé, se van a tomar 3-4 horas del día llenando datos que no le aportan ningún valor a la unidad de cuidados intensivos o a cualquier unidad, siendo que esas 4 horas podría estar dedicándoselas al paciente. Esos son factores que uno tendría que estar trabajando con esos usuarios. Cortito, un agregado. En relación al costo, implementación estructural. Como es muy complejo como para adaptar una sala común. Probablemente aquí hablar de costos puede ser un tanto difícil para una unidad que no tenga nada, ¿sí? Porque digamos aquí podemos llegar a soluciones muy complejas que si nosotros las implementamos del momento cero, probablemente sea un fracaso. ¿Por qué? Porque hay que acompañar también con una gestión del cambio. Haciendo etapas, ir por etapas, por ejemplo, primero implementar monitoreo continuo, ¿sí? Ver cómo implementamos el tema de los sensores, los biosensores, ver cómo implementamos el tema de los POPs vestibles para los pacientes. Eso es un cambio cultural dentro de la institución que hay que acompañarlo. Si yo me preocupo de un software primero y no me preocupo de ese cambio inicial, no va a ser exitoso. Entonces en términos de, ¿hay un costo de tiempo? Sí, va a haber un costo de tiempo. Yo lo estimo en no menos de 6 meses en poder
ya empezar a hacer un cambio cultural dentro de la institución, porque hay que hacer un análisis, hay que hacer levantamiento de flujo y hay que acompañar también a la institución en el cambio de paradigma. O sea, puede que la institución diga, no, esto se hace de esta manera y no se cambia. Ese cambio hay que lograrlo a través del acompañamiento. Hola. Tengo una pregunta, a ver si entendí bien. Conceptualmente, ¿los pacientes que están en clínica médica estarían todos monitorizados como un paciente de cuidados intensivos? No exactamente, va a depender, ahí entra a jugar un poco el protocolo que tenga la institución. Va a haber pacientes que están en un riesgo mayor de deteriorarse. Por ejemplo, a esos pacientes yo les voy a colocar los biosensores. Por ejemplo. Sería como una instancia intermedia, una cosa así. Antes de pasar a terapia, lo empezás a monitorizar más finamente. Claro, otros pacientes, por ejemplo, los pacientes que entran por urgencia que le hacen el triage. Probablemente a ellos se les mide la temperatura, la presión, algún otro factor, parámetro más, y pasa. Y ese parámetro también va a ir a dar al sistema y también va a empezar puede calcular con estos valores spot check. ¿Sí? Digamos, ahí hay esa parte de la protocolización, parte de cómo lo implementamos. Y la otra pregunta. Hay muchos falsos positivos en las alarmas cuando se monitoriza un paciente. Y eso, de tanto falso positivo, el sistema empieza a perder relevancia, porque ya no se da interés a esas alarmas. ¿Tienen algún algoritmo para que no sea un chequeo? A ver, satura 70 te aviso, satura 70 pues a la curva. Entonces, lo que en algunos lugares desarrollan es algoritmos de juntar 3, 4 variables y comprender si eso es verdadero o es un problema falso. ¿Se entiende? No sé si el concepto es pedido. Muchas gracias. Se entiende perfecto. Nosotros lo que hacemos en Philips, tenemos dentro de los equipos de monitoreo herramientas de gestión de alarmas, que una parte software y otra parte también que tiene que ver con la política de la institución. Entonces ahí nosotros generamos distintos como niveles en donde efectivamente un signo vital puede ser o no puede ser de riesgo, y eso va de la mano con cómo la institución lo siente o cómo la institución va de acuerdo con los pacientes de la institución. Entonces es un trabajo en conjunto entre la institución y Philips como para armar una gestión de alarmas adecuada. Efectivamente siempre van a aparecer estos falsos positivos, pero la idea es disminuirlo al máximo. Bueno. Hay más preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Clarísima tu presentación.